no escuchamos a Krista Urtúmer-Hoche ahora pronunciarse sobre esta situación de AstraZeneca. ¿Por qué? Se lo pregunto al presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué nos cuenta, Fernando? Javier, encantado de estar con vosotros. Un placer, como siempre. Bueno, pues vamos al circo de las vacunas. Porque esto, a ver, hay que empezar diciendo un prolegómeno, que es que las vacunas occidentales, todas, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, ahora Johnson & Johnson y otras tropecientas mil más que hay, porque hay muchas, es decir, estas son las más conocidas, pero hay más. Esto lo han considerado como el negocio del siglo. Es decir, los pacientes y las cuestiones médicas o los compromisos con los países les importa un rábano. No olvidemos, son empresas cuyo interés es buscar el máximo beneficio. Si encontraran una vacuna que te vacunaran y te inmunizara por una semana, serían felices, porque te pondrías una vacuna todas las semanas, y eso es un negocio para ellos. Pero bueno, hecha esta salvedad, lo de AstraZeneca, pues ¿qué esperábamos? Vacunas que se han hecho en 6 meses, incluso por empresas farmacéuticas como Moderna, que no habían hecho una vacuna en su vida, y que al final, ¿qué les están dando? Pues les están dando en Europa, en Estados Unidos, en otros muchos sitios, les están dando una serie de permisos, digamos, de emergencia. Es decir, que mire usted, ante la situación tan grave que tenemos de coronavirus, pues tenemos que rebajar, digamos, los requisitos para probar la vacuna, porque si no, esto va a tardar mucho. Y la gente se nos está muriendo porque hemos hecho una gestión, especialmente en Europa y en toda América, desde Alaska hasta la Patagonia, lamentable. Y ahí entramos en AstraZeneca. Pues claro, esta ha sido la primera, no será la última. Pues porque no son serias, no se puede hacer una vacuna en 6 meses. De hecho, el Sputnik V tenía la ventaja de que los médicos, y corrígeme tú, que seguro que lo sabes mejor, llevaban trabajando ya muchísimos años, no sé si era en el SAR o en el MERS, es decir, parientes del actual SARS-CoV-2, es decir, que ya tenían una experiencia enorme en ese tipo de coronavirus, lo que les permite avanzar más rápidamente, obviamente. Pero estos, que no sabían, no habían hecho absolutamente nada, pues están ahora pues temblando. Porque fíjate, es que esto es tremendo, porque encima la Unión Europea, o sea, y además da, digamos, fe de lo que es actualmente Europa y en concreto la Unión Europea. Es decir, un continente venido a menos, que tuvo sus glorias con el colonialismo en el 19 y que ahora es un continente entero que no pinta nada en el mundo. Ni siquiera Alemania, que es la más grande. No pinta nada. Y la prueba está. La Unión Europea compra millones de vacunas, que las compró antes de que las vacunas existieran. O sea que es surrealista. Pero bueno, vale. Y sin saber si van a existir. Bueno, pues las encarga y las paga. Entonces, claro, como esto es un negocio y esto ya está pagado, pues las farmacéuticas dicen, uy, resulta que hay países que no pagan más. Pues entonces, en vez de llevárselas a la Unión Europea, que esto ya está pagado, lo las llevamos a otros países. Y claro, la Unión Europea protesta, ¿y qué hacen las farmacéuticas? Ni caso, porque son conscientes de que la Unión Europea no pinta nada, son una panda de mamarrachos que están hundiendo Europa y viviendo a costa de los europeos, pero no tienen ni fuerza política, ni diplomática, ni ningún tipo. Y pongo un ejemplo. Llegan Israel y dice, no me acuerdo a qué compañía, pero vamos, oiga, que quiero tener ya inmunizada a toda la población. Dice, muy bien, vale. ¿Cuánto les pagan a ustedes por su vacuna? El precio me lo estoy inventando, ¿eh? Digamos, por ejemplo, 20 euros. Entonces va a Israel y dice, bueno, 20 euros, pues yo, por la misma vacuna, le pago el triple, le pago 60 euros. ¿Qué hacen las compañías? Pues llevárselas a Israel, aunque se las hayan comprado antes los europeos. ¿Resultado de esto? Que Europa ahora mismo está sin vacunas, insuministrada. Y ahora viene la segunda parte del circo europeo. Claro, resulta que los rusos tienen una vacuna. Bueno, realmente ya tienen 3, pero bueno, vamos a quedarnos con el Sputnik V y tal. Pero como la Unión Europea es el ariete de Estados Unidos contra Rusia, pues no, aquí hay que traer, como si se mueren 200 millones de europeos, pero no hay que ceder. Entonces, claro, tú empiezas a mirar, igual, como encima la Unión Europea y Unión no tiene nada, habría que llamarla la desunión europea, o sea, no hay tema en el que
discrepen y cada uno hace lo que le dé la gana, cada país miembro, con lo cual lo mejor que se podía hacer es acabar con la Unión Europea. Yo creo, sinceramente, que los verdaderos europeístas, no esta banda de chupatintas y de ladrones de la Unión Europea, empezando por la Comisión para abajo, pues los verdaderos europeístas deberíamos luchar por cerrar, acabar, destruir esta Unión Europea. Esta Unión Europea es una Unión Europea de burócratas, no elegida democráticamente, nada más que el Parlamento, que pinta poco y que se está cargando la Europa. Esto está acabado, es un residuo de la Guerra Fría. Hagamos una Unión Europea de verdad, federal, y no este engendro donde unos países se enfrentan a otros, porque es lógico, porque somos 27, una barbaridad, y los del norte no coinciden con los del sur, y los del este con los del oeste. Y a lo que iba. Pues entonces, en el circo claro, hay que oponerse a todo lo que venga de Rusia, vacunas incluidas. Pero claro, como hay una decisión tremenda, va Hungría y dice, uy, pues miren, ¿qué quiere que le diga? Pues esta parece que funciona y tal, y pues, yo me quedo con esta, y como además las otras no llegan, pues ¿para qué? Y luego va a la República Checa y dice, hombre, pues esto que han hecho los húngaros, pues sí, tiene sentido, yo también la voy a comprar. Y luego llega Italia y dice, joder, pues, yo también, sí, incluso voy a ver si la fabrico. Y claro, al final se han quedado solos Francia, Alemania y 2 o 3 más, porque ya cada uno hace lo que le da la gana. Ya, hay que confirmarlo, parece que al final, como se han quedado más solos que la una, España con ellos, como siempre, España somos los idiotas que seguimos. En España tenemos un problema, que es que, bueno, ahora no tenemos política exterior, ni buena ni mala, pero encima es que somos seguidistas a pie juntillas de lo que nos mande Bruselas en unas cuestiones y de lo que nos mande Washington en otra. Con lo cual, si Bruselas o Washington nos manda a suicidarnos a todos los españoles, nos suicidamos. Es así. Somos así de tontos. ¿Qué se le va a hacer? Claro, España esperando ahí tal. A ver, como parece que ya no le va a quedar más remedio que aprobarla, a pesar de la oposición de la Unión Europea como tal, pero los países miembros dicen es que las otras no llegan. Pues parece que, bueno, no se ha ratificado, pero vosotros mismos, eso lo sabes tú mejor que yo, ya adelantasteis la noticia de que se va a poder fabricar en Francia, en Alemania y en España. Esperemos que, gracias al cónsul general de Rusia en Galicia, Pedro Muriño, que está negociando con su empresa, está en traerlas, incluso poder fabricarlas, pues tenga éxito y tengamos una vacuna decente. Bueno, aquí es que no tenemos casi vacunas, ni decentes ni indecentes, pero vamos, todo un circo. Es decir, al final, como siempre, ¿quién pierde? Pierde Europa, por supuesto, pierde Rusia, por supuesto, ¿y quién gana? Estados Unidos. Y como detalle anecdótico, y no me enrollo más, el único que ha salido en defensa férrea de AstraZeneca ha sido, qué casualidad, Boris Johnson y compañía. Claro, ¿quién fabrica la vacuna? Por la Universidad de Oxford, entre otros. En fin, aquí cada uno mira por sus intereses y estas vacunas no son serias, y yo particularmente no me vacunaría de ninguna de estas, porque saber qué efectos secundarios tienen, no lo sabemos, no ha habido tiempo, y es obvio. Una vacuna seria, digamos, se empieza a estudiar hasta que termina, anda por los 8 años. Entonces, claro, tampoco sabemos el tiempo de inmunidad que van a tener, si va a ser 1 mes, 6 meses, 1 año. Pero vamos, yo ya pienso que, teniendo en cuenta las políticas de las farmacéuticas occidentales, que son empresas que van al puro negocio, pues intentarán que no sea mucho tiempo para poder vacunarnos, como la gripe, al menos todos los años, y hacer negocio. En fin, que esto es un absoluto desastre. Fernando, justamente, ¿no?, que me mencionabas Estados Unidos, me das pie a un documento que se conoció. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de ese país publicó recientemente el informe anual en el que describe 2020 como uno de los años más desafiantes de la historia del país. Augura el fin de la pandemia gracias a la entrega de vacunas seguras y efectivas a través de la operación Warp Speed, y además revela que Washington presionó al gobierno de Brasil para que no compre la vacuna rusa Sputnik V bajo el subtítulo Combatiendo las influencias malignas en las Américas. El documento explica cómo la Oficina de Asuntos Globales, OGA por sus siglas en inglés, del Departamento de Salud norteamericano utilizó las relaciones diplomáticas para mitigar los esfuerzos de los estados incluidos Cuba, Venezuela y Rusia, que están trabajando para aumentar su influencia en la región en detrimento de la seguridad de Estados Unidos.
En este marco, el documento confirma que la Oficina del Agregado de Salud de la OGA fue utilizado para persuadir a Brasil de que rechace la vacuna rusa contra la COVID-19. Una vacuna rusa que están rechazando en Europa y en otros países del mundo, que según el director del centro Gamaleya, la vacunación con Sputnik V garantiza que la persona no terminará hospitalizada y en el caso de infección el virus no bajará hasta los pulmones, y hasta el momento no se han reportado muertes ni casos graves de COVID-19 entre los vacunados con la Sputnik V, según declaró Alexander Ginsburg, director del centro Gamaleya, cuyos científicos crearon precisamente esto, ¿no? Y a esto se suma reclamos, por ejemplo, desde Alemania. Conocíamos el otro día que están reclamando la adquisición de la Sputnik V, y también se conoce este martes que el alcalde de Niza, Christian Estroy, expresó la esperanza de que las autoridades francesas aceleren la concesión de la autorización del uso de la Sputnik V. ¿Qué me cuentas de todo esto, Fernando? Pues que tienes muchísima razón en lo que dices, y claro, estamos en el contexto de que decía al principio. Olvídense de verdad, los oyentes, de que la intención de las vacunas occidentales es curar a la gente. No, para nada. Son, como decía antes, empresas que buscan su propio beneficio. Y si para ello tuvieran que poner vacunas que matan más gente, lo harían. No tienen escrúpulos. La moralidad y las empresas en el mundo capitalista son incompatibles. Eso es lo primero. Y lo segundo, el aspecto geopolítico. La vacuna como instrumento de la acción política de Estados Unidos. Pero fijémonos qué diferencia de la acción diplomática rusa con la de Estados Unidos. Estados Unidos presionando con su inmenso poder a los países para que no compren la vacuna rusa. Y Rusia simplemente ofreciéndola, y quien quiere la compre y quien quiere no. Estamos viendo quién es el que presiona, el que agrede, el que ataca y el que simplemente actúa responsablemente. Y en esto de la vacuna lo podemos extender a todos los ámbitos. Estados Unidos, no lo olvidemos, está en una guerra híbrida contra Rusia, desde los sucesos de Ucrania, y utiliza todos los medios a su alcance para debilitar la economía rusa. Entonces, una de ellas, pues intentar que los países no compren la vacuna rusa y por lo tanto no se obtenga beneficios por ese lado. Y evitar también la diplomacia muy acertada de las vacunas de Rusia, que claro, Rusia ofrece sus vacunas a un buen precio, sin poner pegas ni cortapisas, las entrega cuando tienen que entregarlas, y esto es pues una buena presentación diplomática, y hay que evitarla a toda costa. En eso estamos, es decir, en que se está jugando con la salud de la humanidad por parte de los Estados Unidos, que vamos, que por otro lado les importa un pimiento, pues eso, presionando a países para que no la compren. Como en el caso de Brasil. Bueno, Brasil da igual que la compre, pero no la compre porque con Bolsonaro al frente, en fin, aquello para acabar en cualquier lado. Bolsonaro está en plena sintonía con Estados Unidos, aunque sea más trumpiano que de Biden, pero bueno. Pero vamos, tenemos que darnos cuenta de eso, es decir, de que estos tíos no tienen ningún tipo de interés en la vacunación y demás. Si todas las cifras, por ejemplo, sabemos que todas las cifras más o menos son falsas, pero especialmente de algunos países como Estados Unidos. Si el propio sistema de salud pública de Estados Unidos ha tenido que reconocer que no es capaz, no tiene, digamos, los medios humanos y técnicos para saber realmente cuántos muertos ha habido. Y anda que les importa mucho, porque no olvidemos que estamos utilizando generalmente datos o que proporcionan los países, ya digo, que mienten más que otra cosa, o que te proporcionan instituciones como la Universidad Johns Hopkins, que bueno, que da unos datos, pero o sea, pues al final están basados también en lo que le proporcionan los países. Entonces, esto es una arma política. De hecho, ya lo fue en Estados Unidos. No olvidemos que los demócratas utilizaron todo el tema de la pandemia, entre otras cosas, para debilitar a Trump, creando más caos, junto con lo de Black Lives Matter y tal y demás movimientos, todos fueron dirigidos a debilitar a Trump. Les importaba un pimiento, por supuesto, el problema de los afroamericanos, les importa un pimiento el problema del coronavirus, que se les mueren 500.000, bueno, 1 millón, que es 1 millón en un país de 330 millones, nada, y 2, y 3, y 5, incluso como la mayor parte de la población que fallece son ancianos, pues mira, está bien. Es decir, hay que pensar en estos términos, porque desgraciadamente la política internacional piensa así, de manera instrumental, ni derechos humanos ni nada. ¿Cómo hacer daño a otros países que son contrarios a mi política? Ya está.
Por eso te digo, que se quite la gente, por supuesto, a ver, supongamos que cualquier vacuna, me da igual, la rusa, las occidentales o todas ellas, tuvieran un éxito extraordinario, que como la misma vacuna Sputnik V, me parece que es un 92, 93% de efectividad, pero el 100% no te lo puede garantizar en ninguna vacuna, porque es imposible, es obvio, o en ningún medicamento, te garantiza el 100%, porque va a haber multitud de casos en los que, por una serie de coincidencias, puede haber efectos secundarios. O sea, que esto es algo normal. Pero vamos, supongamos que todo esto era maravilloso. Vacunas para toda la vida. Pues si es que da igual, si el desastre ya está hecho. Se ha generado una crisis económica mundial que va a llevar a la mayor parte o buena parte de la población mundial al desastre. Pero al desastre, en España ya lo estamos notando. Todavía no ha estallado la parte fuerte de la crisis económica, que se está sosteniendo artificialmente a través de mecanismos como los ERTE. Pero bueno, está todo el mundo igual. Y ojo, que ya empezaron a hablar hace cierto tiempo, bueno, a ver, hay que prepararnos para la cuarta ola. Yo ya perdí lo de el conteo, pero vamos, a la cuarta ola, y ahora en Semana Santa se va a hacer un cerrojo gigantesco en España, no se va a poder, bueno, esto tampoco se puede hacer ahora, pero vamos, hay más pista gorda, pero vamos, un cerrojazo enorme en todos los sitios, poco menos que te van a meter en casa, porque es un periodo de riesgo. Contrariamente, nosotros no podemos salir, pero el extranjero se puede entrar, porque claro, es un dinero para el tema del turismo. En fin, un disparate detrás de otro. Y no me quiero enrollar más en el tema pero ya digo, que no se fíe nadie, que la gente sea muy, muy escéptica con todo lo que nos cuentan del otro lado del charco y bueno, y de este lado los atlantistas y la Unión Europea, porque todo es lo que diríamos ahora fake news, falsas noticias en su mayoría.